mi pobre ángel caído. ¿Acaso era tu destino ir tan lejos a acabarte y por eso tanta prisa tenías cuando te marchaste? Era la cita en Castilla y esa noche castellana para cogerte en sus brazos, ¿a qué hora te esperaba? Qué ajena estaba mi vida, a que tu vida marchaba en un viaje de ida sin más vuelta ni más nada. Este es un poema de Concha Méndez, muerta en el exilio de México, el trigal malherido. Y ahora va a dirigiros unas palabras la presidenta de Descendientes del Exilio Republicano, Pilar Nova Meller. Gracias. Muchas gracias. Agradecemos la presencia del cuerpo diplomático de las embajadas de Francia, Alemania, México, Cuba, Chile. El embajador de Israel disculpa su presencia por coincidir con el Día Nacional de Israel y ha enviado una nota muy afectiva uniéndose al recuerdo de los españoles exiliados que lucharon contra el nazismo. Ayuntamiento de Madrid, muchas gracias. Responsables institucionales de la memoria histórica, organizaciones sindicales, compañeros de la Amical de Mauthausen y compañeros de otras asociaciones de memoria. A todos los presentes, gracias por acompañarnos en un día tan especial para nosotros. Hoy recordamos el 8-9 de mayo de 1945, fecha considerada el fin de la guerra. La guerra más cruenta de la historia, la que más víctimas ha producido. Más de la mitad de las muertes fueron civiles. Víctimas de los bombardeos de las ciudades, de las violaciones masivas de los derechos humanos, víctimas del hambre. El número de víctimas de la Segunda Guerra Mundial ha sido objeto de numerosos estudios, si bien los resultados obtenidos varían. La cifra más comúnmente admitida está en torno a los 60 millones de muertos, pero el sufrimiento no se puede contabilizar. En la memoria del colectivo popular se recuerda el día D en el que las tropas aliadas entran en Normandía, en Francia, como fecha mítica de la liberación de Europa. Pero hubo muchos más días D. Uno de los más importantes fue el 2 de febrero de 1943, con el fin de la batalla de Stalingrado, la batalla más encarnizada de la guerra. Es imposible saber cuántas víctimas causó. Se calcula que más de 3 millones, entre soldados y civiles. La batalla de Stalingrado es considerada como el principio del fin del nazismo en Europa. Es de todos conocido la monstruosidad de los campos de concentración y exterminio, a los que fueron deportados incluso ancianos, niños, mujeres, algunas embarazadas. Uno de estos campos, Mauthausen, fue conocido como el campo de los españoles. Aprovechamos la ocasión para agradecer al gobierno español la aprobación del día 5 de mayo, Día del Homenaje a los españoles deportados y fallecidos en Mauthausen, en otros campos y a todas las víctimas del nazismo. Hoy recuerdo cuando el mes pasado de enero de este mismo año, con motivo del homenaje al exilio realizado en el Senado, me dirigí a la señora ministra recordando, como dijo nuestro querido poeta Antonio Machado, el camino se hace al andar. Y las instituciones debían hacer ese camino. Su presencia hoy aquí, representando al Gobierno de España, es una prueba de ello. Gracias, ministra, por iniciar este camino. Gracias por fijar un día, el 5 de mayo, como Día de las Víctimas, y gracias por acercarnos a Europa. El Ejército Rojo, en 1944, liberó el primer campo, en Lublin, Polonia. Miles de prisioneros de guerra, sin respetar las normas internacionales, habían sido fusilados o gaseados en este campo. En enero de 1945 liberaron el campo, el mismo ejército liberó el campo de Auschwitz.
Quisiera citar a un soldado que expresó de manera espeluznante lo que allí vio de una forma muy sencilla y que ha quedado para los anales de la historia. Este soldado se llamaba Iván Martinushkin y fue de los primeros en entrar en el campo. Hizo las siguientes declaraciones, cito textualmente: cuando vimos los hornos pensamos que era un crematorio, que la gente se moría y en lugar de enterrar los cuerpos, los quemaban. Nunca se nos habría ocurrido pensar que esos hornos fueron construidos para matar a gente. Esta frase sencilla tiene un gran significado cuando la pronuncia alguien que ha visto todo tipo de horrores en la guerra y aún tiene capacidad de asombro. Junto a la memoria de nuestros deportados españoles, hoy también honramos a los deportados húngaros, soviéticos, holandeses, franceses, austríacos, polacos, griegos, checos, judíos de diferentes nacionalidades y a los alemanes no nazis. Más allá de su nacionalidad, honramos a aquellos que por motivos de ideas, como socialistas, comunistas, anarquistas, humanistas u otras condiciones, testigos de Jehová, gitanos, objetores de conciencia, asociales, homosexuales, es decir, a todos aquellos que fueron víctimas de la intolerancia. Aproximándose el fin de la guerra, la ciudad de Berlín es tomada. Es para mí un honor decir que hubo un español, Manuel Alberdi, que participó en la batalla al mando de una unidad de ingenieros. Él fue, su equipo, el que instaló un puente que dio acceso a la parte neurálgica de la ciudad. Su equipo estaba compuesto por exiliados republicanos españoles con gran experiencia adquirida tristemente en la guerra de España. Alemania nazi firma la rendición, Europa es libre. Hoy, como todos los años, rendimos homenajes a nuestros valientes y generosos exiliados republicanos que tuvieron un papel muy importante en la lucha contra el nazismo. Combatieron en todos los escenarios bélicos europeos, en la resistencia de Francia, en algunas divisiones como la 9, en el desembarco de Normandía. Más de 70 pilotos españoles combatieron en los cielos de la Unión Soviética, en Kirovazbak, protegiendo los pozos de petróleo de Bakú, como el capitán Juan Caldevilla, que dirigía una escuadrilla con solo 24 años. O nuestro querido Vicente Montejano, piloto también de Kirovazbak, fallecido hace poco más de un año. Un recuerdo para él. Por nuestros aviones derribados, por el número de aviones derribados, los nombres de varios de nuestros pilotos quedaron grabados en la lista de hombres destacados de la Segunda Guerra Mundial. Pero también los españoles estaban en las filas del ejército, en las estepas rusas, en las laderas del Cáucaso, de Crimea, en el ejército partisano de Yugoslavia y en tantos y tantos frentes. En aquellos frentes donde había españoles, la consigna "no pasarán" sonaba en las trincheras. Al finalizar la guerra, más de 600 compatriotas nuestros fueron condecorados con diferentes medallas. Cito algunas: por la liberación de Varsovia, por la liberación de Praga, por la toma de Berlín. Algunos de ellos, en concreto 70, fueron decorados con diferentes órdenes y 3 de ellos con la máxima condecoración de la Unión Soviética. España es el único país que tiene el honor de contar con un monumento propio en el Parque de la Victoria de Moscú, prueba del respeto y gratitud a los españoles que combatieron por la libertad. Es para nosotros un orgullo. La Asociación de Descendientes del Exilio Español no olvida lo que supuso la liberación de Europa y el sufrimiento de tantos y tantos exiliados españoles republicanos por su entrega en la consecución contra el nazismo, por su dignidad, por su lucha en pos de la libertad,
de los valores más nobles, en este día evocamos su memoria para darles nuestro justo y orgulloso agradecimiento. No os olvidamos. Gracias, Pilar, por ese recuerdo tan emotivo que nos has traído de esos hombres y mujeres tan valientes. Gracias. Qué hilo tan fino, qué delgado junco de acero fiel nos une y nos separa, con España presente en el recuerdo, con México presente en la esperanza. Repite el mar sus cóncavos azules, repite el cielo sus tranquilas aguas, y entre el cielo y el mar ensayan vuelos de análoga ambición nuestras miradas. España que perdimos, no nos pierdas, guárdanos en tu frente derrumbada, conserva a tu costado el hueco vivo de nuestra ausencia amarga, que un día volveremos más veloces sobre la densa y poderosa espalda de este mar con los brazos ondeantes y el latido del mar en la garganta. Y tú, México libre, pueblo abierto de ágil viento y a la luz del alba, indios de clara estirpe, campesinos con tierras, con simientes y con máquinas, proletarios gigantes de anchas manos que forjan el destino de la patria. Pueblo libre de México, como otro tiempo, por la mal salada, te va un río español de sangre roja, de generosa sangre desbordada. Pero eres tú esta vez quien nos conquistas, y para siempre, oh vieja y nueva España. Del poeta Pedro Garfias, muerto en el exilio de México. Y ahora con ustedes, Mauricio Valiente, tercer teniente alcalde del Ayuntamiento de Madrid. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias a la asociación por contar con el Ayuntamiento un año más. Una de las cosas que primero nos enseñan nuestros padres es eso de que es de bien nacido ser agradecido. Hemos estado este fin de semana en la conmemoración anual de la liberación del campo de Mauthausen, recordando la barbarie nazi. La verdad que pone los pelos de punta poder visitar el campo de concentración y también la labor pedagógica que hacen las organizaciones sociales, el Estado austriaco, las organizaciones que año a año acuden al museo con niños, con escolares, explicando qué es lo que fue el campo de concentración. Ayer mismo, en el Centro Documental de la Memoria Histórica en Salamanca, inauguramos con la Fundación Anastasio de Gracia una exposición sobre el proyecto de recuperación del edificio de Pironcelli 10, inmortalizado por la famosa fotografía de Robert Capa y que es símbolo de los bombardeos inmisericordes e impunes sobre la población civil de esta ciudad, de la ciudad de Madrid, de la ciudad del no pasarán. Es imprescindible honrar a las víctimas, aunque respetando el valor y la singularidad de cada uno de los actos, me gustaría hoy en este acto destacar lo positivo, el ejemplo que supone para nuestro proyecto de vida en común, para la comunidad internacional, para las nuevas generaciones, para nuestra democracia, la lucha antifascista de los pueblos de Europa y en vanguardia de los exiliados españoles. Agradecer al pueblo francés, que he visto que es de los que ha colocado aquí una corona en homenaje en este monumento. También en Mauthausen vimos cómo nos cedieron parte de su espacio, ya que obviamente en ese contexto los exiliados españoles no podían tener su propio terreno para homenajear a las víctimas. Agradecer el enorme sacrificio del pueblo soviético. Me ha emocionado profundamente Mauthausen, la estatua y el relato del sacrificio del general Dmitry Karbisev, congelado como consecuencia de las torturas, pero que murió firme, erguido, defendiendo la dignidad de todos aquellos presos y la dignidad de la lucha antifascista. Agradecer el compromiso
solidario de los brigadistas internacionales. Creo que nadie lo describió mejor que Luis Cernuda cuando, al encontrarse con un brigadista norteamericano, escribió: «Gracias, compañero, gracias por el ejemplo, gracias porque me dices que el hombre es noble, nada importa que tan pocos lo sean. Uno, tan solo uno basta como testigo irrefutable de toda la nobleza humana». Agradecer a Norman Bethune, no sé si está hoy el embajador de Canadá, pero nos ha acompañado también en muchos actos. Agradecer la acogida solidaria a nuestros exiliados en todos los pueblos, en México, en Europa. Qué ejemplo también para nuestras generaciones, qué ejemplo en estos días esa acogida al exilio español. Agradecer al Gobierno por estar hoy aquí con todos nosotros, acompañándonos. Estuvo también en Mauthausen, desde luego, la importancia de la colaboración de todas las administraciones para poner en marcha políticas de memoria, del Ayuntamiento, de las comunidades autónomas, de la Administración del Estado, ¿no? Ayer también estuvimos haciendo un pequeño acto en Carabanchel, ¿no? Importante recordar ese espacio público y seguir trabajando en esa dirección. Por supuesto, agradecer a Pilar Nova, a la Asociación de los Descendientes del Exilio Español. Qué orgullo tan enorme en nuestros exiliados. Lo has descrito muy bien, ¿no? Siempre recordaremos a la 9 entrando en París, a los combatientes en el Ejército Rojo que has descrito, esa pancarta que saludaba la entrada de las tropas norteamericanas en el campo de Mauthausen, de los antifascistas españoles. Qué orgullo de nuestro exilio. Concluyo con un poema de Bertolt Brecht que creo que sintoniza bien con el ejemplo que dieron nuestros exiliados, con lo que sienten todos los exiliados y lo que aportaron para la liberación de Europa. Decía Bertolt Brecht: «Siempre he creído que es falso el nombre que nos dan, emigrantes. Eso está bien para los que dejan su país, pero nosotros no lo abandonamos para escoger otras tierras. No llegamos a un lugar para quedarnos, si es posible, para siempre. Simplemente huimos, nos echaron, nos desterraron. No será un hogar, sino un exilio, el país que nos reciba. Sin tregua, muy cerca de la frontera, esperamos el día del regreso, pendientes de cualquier alteración al otro lado, preguntando con ansiedad a todos los que llegan, sin decir ni olvidar nada. El silencio del Sund no nos engaña. Desde aquí escuchamos los chillidos de los campos. Nos sentimos como el rumor de un crimen que atraviesa la cerca. Con los zapatos rotos caminamos en la muchedumbre. Somos testigos de la vergüenza que agobia nuestra tierra, pero ninguno de nosotros se quedará. La última palabra todavía no ha sido pronunciada. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. Bueno, y para terminar esta lectura de poemas que ha sido seleccionado por los poetas que estuvieron exiliados, vamos a terminar con un poeta muy querido por todos nosotros, que es Rafael Alberti. Lo dejé por ti. Dejé por ti mis bosques, mi perdida arboleda, mis perros desvelados, mis capitales años desterrados, hasta casi el invierno de la vida. Dejé un temblor, dejé una sacudida, un resplandor de fuegos no apagados. Dejé mi sombra en los desesperados ojos sangrantes de la despedida. Dejé palomas tristes junto a un río, caballos sobre el sol de las arenas. Dejé de oler la mar, dejé de verte. Dejé por ti todo lo que era mío. Dame tú, Roma, a cambio de mis penas, tanto como dejé para tenerte. Con ustedes, el embajador de la Federación de Rusia, Yuri Korchagin. Excelentísima señora ministra, presidenta, autoridades, damas y caballeros, amigos todos. Quizás por emoción entiendo a la presidenta
omitió decir que aquí estamos embajadores de Azerbaiyán, de Kazajstán, de Belarus y su servidor, embajador de Rusia, también compartimos con amigos españoles este acto. Hoy estamos celebrando el Día de la Victoria, ayer, hoy, donde participaron también con su heroísmo los españoles. Acabamos de celebrar a mucha gente y la gente de la embajada rusa aquí también, en este cementerio. Detrás tenemos un monumento muy impresionante a los voluntarios soviéticos que lucharon aquí en las tierras españolas defendiendo la legalidad de la República de aquellos años. Han perecido casi 200. Como ven, es el medio arco de triunfo. ¿Por qué? Porque en aquellos años no se ha logrado la victoria sobre el fascismo aquí, donde empezó esta lucha. Pero se logró después, pasando años, en el año 1945. Yo agradezco a todos ustedes por mencionar el aporte de todos los países aliados de la Unión Soviética, que perdió 27 millones de habitantes en esta lucha. Como se sabe, este año celebramos, además del 74 aniversario de la victoria, el 80 aniversario del exilio español, proclamado por el gobierno de España. Mi país acogió más de 6.000 españoles que defendieron a su país y que refugiaron en la Unión Soviética, escapando las represalias o la muerte quizás. 800 han luchado en las frentes de la Gran Guerra Patria y de la Segunda Guerra Mundial. Muchos, como se ha mencionado ya aquí, fueron condecorados. Gracias a todos ellos también hemos logrado la victoria final. Podemos decir que el arco de triunfo se cerró y está. Muchísimas gracias a todos. Felicito con estos días, el Día de la Victoria. Gracias. Muchas gracias. Y ahora, si os parece, vamos a guardar un minuto de silencio por todos aquellos hombres y mujeres que lucharon contra el fascismo y el nazismo. Y ahora, para terminar el acto, le pedimos a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que nos dirija unas palabras. Gracias. Queridas amigas, queridos amigos, también por supuesto a todos los embajadores que estáis aquí en este día de especial trascendencia, porque hoy conmemoramos la victoria sobre el nazismo, la victoria sobre el fascismo, que puso fin a la Segunda Guerra Mundial, y rendimos también homenaje a los exiliados españoles que lucharon dentro y también lucharon fuera para la liberación de Europa, por la democracia y por nuestras libertades. Al igual que la mayoría de los países europeos que han reconocido a sus víctimas, el Gobierno de España ha iniciado la senda de la reparación. Una restitución, somos conscientes, que llega con años de retraso, pero
sigue siendo igualmente necesaria, porque recordar a las víctimas del franquismo y el fascismo es la mejor forma de mantener viva su memoria y seguir luchando por ellos y por los ideales que ellos representaban. El pasado 5 de mayo, como representante del Gobierno de España, asistí al campo de exterminio de Mauthausen, a la conmemoración de su liberación. Ese mismo día, por primera vez, celebrábamos el día de homenaje a los españoles deportados y fallecidos en campos de concentración y exterminio nazi. Y así se había aprobado en el Consejo de Ministros. La semana que viene, querido embajador, estaré también en Moscú. Continuaremos con los actos de conmemoración del 80 aniversario del fin de la Guerra Civil y del exilio republicano, rindiendo tributo al exilio español en Rusia, en el Instituto Cervantes de Moscú. Hoy, ante este monumento en memoria de los españoles que combatieron por la libertad en Europa, queremos acordarnos de los miles de españoles que defendieron con su vida la democracia y la libertad. La democracia y la libertad que coinciden exactamente con nuestros actuales valores constitucionales. Hoy serían héroes de nuestra Constitución, la Constitución del 78. En aquellos años, nuestros compatriotas luchaban contra el fascismo y el nazismo. Y hoy, vuestra lucha es ejemplo para seguir combatiendo la oscuridad totalitaria que continúa amenazando a Europa. Vuestra lucha, exiliados, no fue en vano. Seguís viviendo en nuestro corazón y continuaremos con vuestra tarea de defensa de la democracia, los derechos y las libertades frente a los que propagan extremismos, el odio y rencores de derechos desde cualquier rincón de Europa. El exilio se sabe cuándo comienza, pero no cuándo termina. Aquellos que fueron expulsados de la España franquista nunca pensaron en el exilio, nunca pensaron que el exilio iba a prolongarse casi 4 décadas. El que emigra, es decir, aquel que abandona su país para radicarse en el extranjero, lo hace en medio de la incertidumbre, llevando en la maleta el don precioso de la esperanza, que era lo único seguro. Pero el exilio no es una emigración, claro que no, ni una expulsión. El exilio es una amputación, una separación de los españoles con su tierra, con su cultura y, por supuesto, con sus familiares y amigos. Es una pérdida vital, es un fracaso como sociedad que se puedan producir situaciones de exilio. Además, debemos tener en cuenta que a las miserias personales del destierro se sumaban también la persecución política, ya que muchos de nuestros compatriotas perecieron en el por el fascismo y por el nazismo. En este cementerio podemos afirmar que solo los muertos carecen de memoria. Ellos no pueden recordarnos, pero nosotros sí podemos recordarles a ellos. Su muerte es la verdad de nuestra vida, escribió el filósofo Max Horkheimer a propósito de las víctimas del Holocausto judío. En este acto, queridos amigos y amigas, me vais a permitir que centre mi atención en el exilio. Federica Montseny fue la primera mujer ministra en la historia de España y también autora de casi 50 novelas, así como otros escritos políticos, éticos y autobiográficos. Precisamente hace un mes se publicó una obra inédita de ella, 6 años de mi vida, 1939-1945, en el que relata en primera persona su experiencia con el exilio. Y cito textualmente: en 1939 se produjo la entrada en Francia de 500.000 de personas, hombres, mujeres, niños, ancianos, huyendo de la metralla y de las persecuciones fascistas. Todas las carreteras de Francia, desde la frontera hasta las primeras ciudades, a lo largo de toda la línea de los Pirineos, fueron cubiertas por esa masa humana, en la que se mezclaban civiles y militares, heridos e inválidos, colonias infantiles conducidas por maestras y maestros. Fue algo indescriptible, que jamás podrá ser narrado con toda o en toda su magnitud, con los contornos apocalípticos que revistió para cuantos lo vivimos. Neus Català, que falleció hace unos días, pasó 15 meses en el campo de Ravensbrück. Esta mujer comunista luchó toda su vida por la memoria después de luchar primero a favor de la Segunda República.
y posteriormente junto a la resistencia francesa contra los nazis. Neuss nos dejó una sentencia desgarradora. Dijo: las mujeres deportadas fuimos las olvidadas entre los olvidados. María Teresa León, magnífica escritora de la generación del 27, eclipsada por ser la mujer de Rafael Alberti, publicó en 1970, durante su exilio en Italia, Memoria de la melancolía, un libro autobiográfico en el que recordaba lo siguiente: no sé quién solía decir en mi casa, hay que tener recuerdos, vivir no es tan importante como recordar, lo espantoso era no tener nada que recordar, dejando detrás de sí una cinta sin señales. Pero qué horrible es que los recuerdos se precipiten sobre ti y te obliguen a mirarlos y te muerdan, y se revuelquen sobre tus entrañas, que ese es el lugar de la memoria. Este fue además un libro premonitorio, ya que años después fue diagnosticada de Alzheimer. Vivir no es tan importante como recordar, había dicho años antes, como una terrible broma del destino. Y es que la expatriación nunca fue un exilio dorado, como tantas veces se ha tratado de describir. Quienes nos exiliamos, al menos sabíamos de noche, no iban a venir a fusilarnos, pero la mayor tragedia es que al final tus raíces no están ni en un sitio ni en otro, son raíces advenedizas. Así se manifestaba Guillermina Medrano, primera mujer concejal del Ayuntamiento de Valencia, maestra republicana y exiliada en Francia, República Dominicana y Estados Unidos. En esta idea abundaría también la escritora periodista Teresa Pàmies. Ser un exiliado o un emigrado es la cosa más triste del mundo, ya lo seas por motivos políticos, ya lo seas por motivos económicos. La cosa más triste de este mundo es ser exiliado, la enfermedad del desarraigo, la peor de todas. Y es que, como dejaría escrito Antonio Machado, con gran conocimiento de esta causa, se canta lo que se pierde. En el barco que en 1939 llevaba a México a Paulinho Massip, de la generación del 27, este escribía: ¿qué es lo que ha quedado allá? ¿Qué es lo que ha venido con nosotros? Allí quedó el cuerpo físico de España. Nosotros nos trajimos su alma, nosotros nos trajimos su espíritu. A bordo del barco Sinaya, que atestado de refugiados se dirigía también a México, el poeta Pedro Garfias escribió: España que perdimos, no nos pierdas. Queridos amigos, el exilio es el dolor, la pérdida, desamparo, heroísmo, orfandad, lamento, rebelión, coraje, y por eso debemos restaurar su memoria, no perderla como sus protagonistas no la perdieron. Los republicanos españoles combatieron al franquismo en España, se exiliaron y lucharon contra el nazismo en Europa. Ellos aguantaron, ellos resistieron, sobrevivieron y mantuvieron vivo un legado que no hay que olvidar. Por eso, el Estado debe estar de su parte, en un ejercicio de justicia, de memoria frente al olvido, de reconocimiento de la verdad y reparación de las víctimas y de sus familias. Para concluir, también quisiera recordar unas palabras para los brigadistas internacionales. A la generosidad de esos 60.000 brigadistas extranjeros pertenecientes a más de 50 países que participaron en la Guerra Civil Española junto al ejército de la Segunda República, enfrentándose al bando golpista en defensa de la democracia y la libertad, también en su memoria. Muchas gracias. Y ahora, para terminar, como bien ha dicho Dolores, vamos a hacer un homenaje muy especial a esos más de 60.000 voluntarios extranjeros, hombres y mujeres que vinieron a España a defender la República, de todas partes, de Francia, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Unión Soviética, Italia. Lucharon en algunas de las batallas más importantes: Belchite, Brunete, Jarama, El Ebro, Aragón, Guadalajara. Ellos vinieron aquí para defender nuestra República. Ahora es el momento de que dejemos unas flores en su placa. Gracias.